En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 1 de marzo de 2023. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, Jesús nos llama al arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. Para poder arrepentirnos de nuestros pecados necesitamos hacer un examen de conciencia a la luz de los mandamientos de la ley de Dios. Para poder arrepentirnos necesitamos hacer conscientemente, valientemente, responsablemente y con un corazón contrito ese examen de conciencia. Y después que nos damos cuenta de qué pecados hemos cometido, entonces reconocemos el pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y así podemos recibir la misericordia de Dios, el perdón de Dios. No pretendamos que Dios nos perdone sin reconocer el pecado, sin arrepentirnos del pecado, sin pedir perdón, sin hacer un propósito de enmienda, sin hacer una conversión verdadera. Eso es lo que nos invita, a lo que nos invita el Señor a los cristianos hoy y a todos los hombres, a la conversión, al arrepentimiento. Para que haya conversión tiene que haber un arrepentimiento, y para que se puedan dar las dos cosas, nosotros necesitamos aceptar a Jesús, porque sin Jesús no puede haber arrepentimiento de los pecados y por supuesto no puede haber propósito de enmienda, no puede haber conversión y por supuesto no puede haber santificación. Entonces vamos a pedirle de nuevo al Señor que por el poder del Espíritu Santo, que Él mismo lo ha dejado con nosotros en la iglesia, en la comunidad cristiana, que el Espíritu Santo nos impulse, que nos quite el miedo, que nos quite la flojera, que nos quite ese capricho que tenemos los creyentes, los cristianos, que queremos cambiar siempre las cosas, cambiar los planes. Fíjense que en aquel tiempo pasaba esto, la gente quería que Jesús hiciera un milagro, que hiciera milagros, pedían una señal extraordinaria para poder creer que era el Hijo de Dios, para poder creer que Dios estaba con ellos. Eso en la vida de un cristiano verdadero, eso no hace falta. A usted ni se le ocurra, y si a usted se le ha ocurrido y lo ha hecho, le ha pedido a Dios: concédeme este milagro para poder creer en ti, arrepiéntase y pida perdón a tiempo, y si se arrepiente y pide perdón a tiempo, Dios le va a perdonar y el Espíritu Santo lo va a ayudar a saber cómo hacer las cosas a partir de hoy conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor en este momento, no solamente por nuestro arrepentimiento, porque ciertamente somos pecadores y necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestros pecados, sino que vamos a pedir por aquellos a quienes el Señor pide en el diario de Santa Faustina, en las revelaciones, por los pobres pecadores. Hay dos clases de pecadores, ¿sí? El arrepentimiento es uno solo, la conversión es una sola. Pero hay dos clases de pecadores, los pecadores y los pobres pecadores. Los pecadores somos aquellos que por la debilidad de la carne, pues como dice la palabra, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Luchamos constantemente, aunque
podamos confesarnos y comulgar y recibir la gracia de Dios, luchamos constantemente contra las tentaciones, contra el pecado, para no caer. Y si caemos, inmediatamente pedimos perdón, reconocemos, nos confesamos, nos levantamos y recobramos por la misericordia de Dios esa amistad con Dios. Pero resulta que los pobres pecadores, se les dice pobres pecadores precisamente porque no pueden acceder por su pecado, por su modo de vida en pecado, no pueden acceder a la gracia de Dios por los sacramentos. No se pueden confesar ni pueden comulgar. Y es triste tener que decirlo, pero hay que decirlo. Los que viven en concubinato, los adúlteros, los que viven en relaciones prohibidas como hombres con hombres, mujeres con mujeres, y una gran cantidad de cosas que a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, no están permitidas por Dios. Por eso es bueno que ante este llamado del Señor al arrepentimiento, a la conversión, a la santificación, nosotros desempolvemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Porque teniendo claro en nuestro corazón los mandamientos de la ley de Dios, pues entonces se nos va a hacer más fácil vivir diariamente en este mundo obedeciendo a Dios y no obedeciendo al mundo, porque el mundo cada día ejerce más poder para que el hombre obedezca la corriente del mundo, que es una corriente de pecado, de perdición, de condenación, y no obedezca a Dios, que es la corriente de la salvación. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude para que no dejemos pasar este día, por lo menos de tomar la decisión de no seguir en el pecado, la firme decisión de no seguir en pecado, de buscar ayuda en la iglesia, buscar ayuda con los pastores, buscar ayuda con los sacerdotes, buscar ayuda con los hermanos comprometidos, laicos comprometidos, que nos pueden hacer un acompañamiento también espiritual para que nos ayuden a encaminarnos, a enderezar nuestros torcidos, a corregir nuestros torcidos y a vivir conforme a la voluntad de Dios. De eso se trata. Jonás fue a Nínive a predicar como profeta, a anunciar la salvación, el perdón de Dios y a denunciar la mentira, y los ninivitas se convirtieron. Eso es lo que espera el Señor de sus hijos hoy en el mundo. Eso es lo que espera el Señor de nosotros los cristianos, que ante la predicación del Evangelio reconozcamos a Jesucristo y reconozcamos que solo Él puede perdonar nuestros pecados. Si nos acercamos hoy mismo arrepentidos de corazón, Él nos perdona, nos levanta, nos da la gracia de una conversión verdadera. Espíritu Santo, ayúdanos, porque sabes que solos no podemos hacerlo, y nosotros sabemos realmente que sin el Espíritu Santo, o sea, sin la fuerza de Dios, sin la gracia de Dios, nosotros no podemos ser salvos, nosotros no podemos ser obedientes, nosotros no podemos ser santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No te quedes con el Evangelio, repártelo a todos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar, y por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero
y a la que amo. Amén.